En el corazón del mundo antiguo existió una fortaleza del saber cuyo misterio aún nos intriga. No hablo de Alejandría, sino de su gran rival, Pérgamo. Un nombre menos conocido, pero con una historia de ambición, innovación y desafío. Esta biblioteca no solo almacenó libros, desafió imperios y reinventó el futuro al crear el pergamino. Entre sus muros, quizás, se ocultaron verdades capaces de cambiar nuestra visión de la historia. Para entender la importancia de Pérgamo, viajemos a la Anatolia del siglo III a.C., una región vibrante donde el conocimiento y el poder se entrelazaban en cada rincón de la ciudad. Allí, la dinastía atálida soñó con crear un centro cultural que pudiera rivalizar e incluso superar a las legendarias ciudades de Atenas y Alejandría, convirtiendo a Pérgamo en un faro de sabiduría. La biblioteca, ubicada estratégicamente junto al majestuoso templo de Atenea, no solo era un edificio impresionante, sino también un símbolo del poder intelectual y espiritual de la ciudad. No era solo un depósito de libros, era una declaración audaz de que el conocimiento y la cultura eran tan valiosos como cualquier ejército o fortaleza, y que la sabiduría podía ser la mayor de las armas. La rivalidad con Alejandría fue feroz y legendaria. Ambos reinos competían por obtener los textos más valiosos, llegando incluso a confiscar libros de barcos extranjeros que atracaban en sus puertos, en una carrera por el saber. Pérgamo albergaba miles de obras, desde los poemas de Homero hasta los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles, pasando por textos de medicina, astronomía, matemáticas y literatura, convirtiéndose en un verdadero tesoro del pensamiento antiguo. Sus eruditos no solo coleccionaban manuscritos, sino que también los editaban, analizaban y comentaban, creando ediciones críticas y asegurando que el conocimiento se transmitiera de manera precisa a las futuras generaciones. Entre ellos destacó Crates de Malos, el bibliotecario más famoso de Pérgamo, quien construyó el primer globo terráqueo conocido y revolucionó la forma en que se concebía el mundo. Así, la biblioteca de Pérgamo fue mucho más que un simple archivo. Era un laboratorio de ideas, un imán para las mentes más brillantes de la época y un testamento vivo del poder transformador de la cultura y el saber. Su existencia era un desafío a su tiempo y a la historia. Demostraba que la cultura podía florecer donde hubiera visión, ambición y una pasión inquebrantable por el conocimiento. La rivalidad entre las grandes ciudades de Alejandría y Pérgamo no solo era una competencia intelectual, sino también una lucha estratégica por el control de los materiales que hacían posible el conocimiento. Esta tensión escaló hasta convertirse en una auténtica guerra por el papiro, el material esencial para la creación de libros y documentos en la antigüedad. Egipto, dueño absoluto de los fértiles campos de papiro a orillas del Nilo, decidió imponer un embargo total sobre la exportación de este valioso recurso. Su objetivo era claro: frenar el crecimiento de la biblioteca de Pérgamo y mantener la supremacía de Alejandría como el mayor centro de saber del mundo antiguo. Ante esta crisis sin precedentes, el rey Eumene II de Pérgamo reunió a sus mejores artesanos y sabios. Les lanzó un desafío: encontrar una alternativa al papiro que permitiera a su ciudad seguir creciendo como faro de conocimiento y cultura. Así, tras numerosos experimentos y perfeccionamientos, nació el pergamino. Este nuevo material, elaborado a partir de pieles cuidadosamente tratadas de animales, resultó ser mucho más resistente que el papiro, y además permitía escribir en ambas caras de la hoja, multiplicando su utilidad. El pergamino no solo superó al papiro en durabilidad, sino que revolucionó la forma de almacenar y consultar el conocimiento. Gracias a su flexibilidad, permitió el paso del tradicional rollo al códice, el antecesor directo del libro moderno, facilitando la organización y el acceso a la información. Esta innovación rompió la dependencia de Egipto y abrió nuevas rutas para la transmisión del saber. Los manuscritos en pergamino comenzaron a circular por todo el Mediterráneo, llevando consigo ideas, historias y descubrimientos. Pérgamo no solo sobrevivió al embargo egipcio, sino que emergió más fuerte y próspera. La ciudad se transformó en un símbolo de resiliencia e ingenio, dejando un legado que perduró más de 1000 años en la historia de la humanidad. El pergamino transformó radicalmente la manera en que el saber se registraba, preservaba y compartía. Gracias a él, innumerables obras pudieron sobrevivir al paso del tiempo y llegar hasta nosotros. La invención del pergamino fue un acto de resistencia cultural y tecnológica,
una respuesta creativa ante la adversidad que cambió el curso de la historia. Lo que comenzó como una crisis se convirtió en una oportunidad única. Pérgamo se consolidó como un centro de innovación, atrayendo a sabios, artistas y pensadores de todo el mundo antiguo. El pergamino, nacido de la necesidad y la creatividad, se convirtió en el nuevo estándar del mundo occidental durante siglos, desplazando al papiro y marcando el inicio de una nueva era en la historia de los libros. Así, la biblioteca de Pérgamo desafió a su poderosa rival y dejó una huella imborrable en la civilización, inspirando a generaciones futuras. La invención del pergamino es, sin duda, el legado más duradero de Pérgamo, un testimonio de cómo la creatividad humana puede transformar la adversidad en progreso. Los textos de Pérgamo eran su alma, 200.000 volúmenes que reflejaban la ambición de sus fundadores. Albergaba el canon griego, Homero, los trágicos, Platón, Aristóteles, junto a tratados científicos y médicos. Galeno, nativo de Pérgamo, estudió allí y contribuyó a su colección. Pero el verdadero misterio está en lo desconocido. Guardaba textos esotéricos, mapas de tierras perdidas, saberes prohibidos. Se especula sobre documentos que desafiaban la historia oficial y conocimientos de culturas antiguas. Quizá existió una biblioteca secreta, accesible solo a una élite. El mayor tesoro de Pérgamo podría ser lo que nunca sabremos que existió. Su legado es tanto lo que conservó como lo que se perdió para siempre. Todo imperio tiene un final, y el de Pérgamo llegó cuando su último rey, Átalo III, legó el reino y su famosa biblioteca a Roma. Este acto, lejos de ser un simple traspaso de poder, marcó el inicio de una nueva era para el conocimiento acumulado durante siglos en la ciudad. La transición fue caótica. La biblioteca sufrió pérdidas, saqueos y un profundo descuido. Muchos manuscritos se extraviaron o fueron destruidos en medio del desorden, y el esplendor intelectual de Pérgamo comenzó a desvanecerse rápidamente. Plutarco cuenta que Marco Antonio, en un gesto grandioso, regaló la biblioteca a Cleopatra para reponer las pérdidas de Alejandría tras el incendio. Este relato ha fascinado a generaciones, alimentando la leyenda de un tesoro de sabiduría trasladado de un imperio a otro. Si fue cierto, los volúmenes de Pérgamo se fusionaron con los de su rival, perdiendo su identidad única. El conocimiento, antes cuidadosamente preservado, se diluyó entre nuevas manos y culturas, y la biblioteca dejó de ser un símbolo independiente. Sin embargo, muchos dudan de esta historia, considerándola propaganda romana o incluso una invención para engrandecer a sus protagonistas. Los historiadores modernos debaten la veracidad de este traspaso, pues las fuentes son ambiguas y contradictorias. No hay pruebas sólidas del traslado masivo de libros. Los registros arqueológicos y documentales no confirman que los manuscritos hayan viajado en grandes cantidades a Egipto. Es posible que la biblioteca simplemente decayó bajo dominio romano, dispersándose poco a poco. El desinterés de los nuevos gobernantes y el paso del tiempo contribuyeron a su lenta desaparición. Los volúmenes pudieron ser copiados, vendidos, saqueados o incluso abandonados a su suerte. Algunos textos sobrevivieron en otras bibliotecas, pero la mayoría se perdió para siempre. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo. El silencio reemplazó a la sabiduría. Donde antes resonaban debates y lecturas, solo quedó el eco de lo que fue. La biblioteca que desafió imperios desapareció, dejando solo ecos de su grandeza y un vacío imposible de llenar en la historia del saber humano. Su destino sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia antigua, un misterio que aún hoy despierta la imaginación de quienes buscan las huellas del pasado. Cuando una biblioteca desaparece, se pierde un universo de posibilidades. Las ruinas de Pérgamo son testigos mudos. Los libros, hechos de materiales frágiles, se desvanecieron. ¿Qué conocimientos tecnológicos, médicos o astronómicos se perdieron para siempre? La ausencia de estos textos limita nuestra comprensión del mundo antiguo. Quizá lo más doloroso sea la pérdida de voces disidentes y escuelas de pensamiento alternativas. El silencio de Pérgamo es el silencio de ideas que nunca volverán. Ante el vacío, surgen teorías. ¿Fue la desaparición de Pérgamo un acto de censura deliberada? El auge del cristianismo pudo haber motivado la destrucción o el ocultamiento de textos paganos.
Algunos creen que parte de la colección sobrevivió, oculta por eruditos o llevada a otras tierras. Quizá fragmentos llegaron a Persia o al mundo islámico, donde se tradujeron y preservaron. O tal vez, dispersos por el imperio, algunos textos esperan ser redescubiertos. La biblioteca pudo haberse desmembrado lentamente, sus tesoros repartidos por el mundo antiguo. El conocimiento de Pérgamo podría estar oculto, esperando salir a la luz. La leyenda de su supervivencia alimenta la esperanza de que algo aún perdure. Hoy, Pérgamo es un sitio arqueológico en Turquía, visitado por miles cada año. Solo quedan cimientos y muros bajos de la biblioteca, pero las ruinas aún hablan de su grandeza. El altar de Pérgamo, ahora en Berlín, es testimonio de su riqueza cultural. La búsqueda de la biblioteca perdida continúa en archivos y excavaciones. Filólogos y arqueólogos buscan pistas en fragmentos y manuscritos dispersos. Cada hallazgo es una pequeña victoria en la reconstrucción de su legado. La historia de Pérgamo nos recuerda la fragilidad del conocimiento. Las bibliotecas requieren protección constante. Su pérdida es una advertencia para el futuro. Las ruinas de Pérgamo inspiran a seguir buscando las verdades aún ocultas. La historia de Pérgamo se desvanece en el tiempo, dejándonos preguntas sin respuesta. Fue un acto de desafío y un laboratorio de ideas, quizá guardián de secretos aún por descubrir. Su verdadero legado es la duda. ¿Conocemos toda la historia o solo leemos las notas al pie del pasado? Nos invita a cuestionar la narrativa heredada y a buscar los capítulos perdidos. La búsqueda de la verdad, para quienes se atreven, apenas comienza.